Inicia Foro Económico Mundial para América Latina en Cancún, Quintana Roo. La violencia no inhibirá las inversiones en México, asegura el secretario de Hacienda. Este ha sido un año de muy buenas noticias en materia de atracción de inversiones a distintos sectores, incluido la zona de Jalisco. La economía de México crece menos de lo esperado, reconoce el titular de Banjico. La inflación la tenemos prácticamente en nuestro objetivo y las expectativas de inflación están estables. Entonces esto pues recomendaría no modificar las tasas de interés. Sube a 7 el número de muertos por ataque a helicóptero en Jalisco. Realizan comicios en Inglaterra. Más de 40 millones de británicos renovarán el Parlamento. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, reestructura su gabinete, pide la renuncia de todos sus ministros. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del Primer Café como todas las mañanas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. Raimundo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy tenemos algo muy importante que va a suceder en Jalisco, porque hoy se van a relevar a todos los policías federales y policías municipales en Jalisco. ¿Esto qué quiere decir? Pues sugiere que de ahí vino la filtración de la operación Jalisco, la infiltración al cártel Jalisco Nueva Generación, que sabía que cuándo, a qué horas y cuántas personas iban a participar en la operación Jalisco. Este es un relevo muy importante, lo que sí habla de las lagunas, de los huecos que hubo en el trabajo de los gobiernos federal y estatales en esta operación del viernes pasado, que ya costó la vida a 7 militares. 7 militares, 6 murieron en el propio en este ataque con un lanzamisiles RPG-27 que fue adquirido por el cártel Jalisco Nueva Generación en Centroamérica. Sí. Entró por Centroamérica, que es donde consiguen la mayoría de este tipo de proyectiles los cárteles de la droga en México. Con eso derribaron un helicóptero. Pero no es de las guerras centroamericanas, ya es algo más reciente. Sí, es algo más reciente porque el RPG-27 no se había construido cuando fabricado, cuando se dieron las guerras centroamericanas en los 80s, pero hay muchos remanentes. Ayer ya finalmente aparecieron las fotografías del helicóptero, lo que demuestra varias cosas. Por un lado, que el helicóptero no pudo haber hecho un aterrizaje de emergencia. El helicóptero fue derribado porque está absolutamente quemada. La nave no explotó en el aire, que esto es muy importante porque todos los restos del helicóptero están ubicados en el mismo perímetro, no están esparcidos en cientos de metros, y también sugiere que la única forma, que es una información, que es algo que ha estado circulando sin poderse confirmar, que la única forma como se pudieron haber salvado más pasajeros en ese helicóptero, iban 19, si mal no recuerdo, es porque varios de ellos, cuando el helicóptero ya venía cayendo sin posibilidad de nada, bajaron en rapel. Algunos bajaron en rapel. En ese helicóptero iban fuerzas especiales del ejército. Es decir, no están entrenadas para este tipo de operaciones, de acciones, y 2 mujeres policías del área de inteligencia. Las mujeres policías están heridas y se mantiene su estado de salud desconocido. Esta es una información muy importante que hoy va a dar muchos titulares en los medios a lo largo del día y también algunas reacciones. También hoy a media mañana la comisión especial que formó el PRD para averiguar qué es lo que sucedió con José Luis Abarca, que fue candidato y presidente municipal de Iguala por el PRD, y que él era el gobernante en ese municipio cuando el crimen de los normalistas de Ayotzinapa tiene como conclusión, dice,
lo sugieren, no lo afirman contundentemente, que José Luis Abarca fue una imposición de los narcotraficantes de Guerreros Unidos, que es una derivación del cártel de los Beltrán Leiva, pero también dice que José Luis Abarca fue impulsado dentro del PRD por Lázaro Mazón, que era el secretario de Salud en el gobierno de Ángel Eladio Aguirre y que fue el primer candidato a la candidatura de Morena por parte de Andrés Manuel López Obrador. Después ya dijeron papa caliente, se va, y también por el diputado federal Sebastián de la Rosa, que es un miembro prominente de la corriente de los Chuchos, que es la corriente que domina la dirigencia del PRD, y que esta candidatura fue avalada por el entonces gobernador Ángel Eladio Aguirre. Hoy van a dar a conocer de manera ya pública este informe, que sin embargo ya está colocado en internet desde ayer. Se puede leer desde ayer en internet este informe de la Comisión Especial del PRD. Escucharon las reacciones de, creo que fue Jesús Ortega, que dice, yo le pregunté al secretario de Gobernación, no, entonces Jesús Zambrano. Fue Jesús Zambrano. Ya lo había dicho. Pero lo volvió a insistir, yo le pregunté, entonces si aquí hubo un fracaso, fueron los organismos de inteligencia. Él había dicho ya, y eso es lo que vuelven a recoger, que le había preguntado oralmente al entonces secretario de Gobernación Alejandro Poiré sobre esto, y que la respuesta fue no. Después de que lo reiteró varios días, Alejandro Poiré emitió un comunicado diciendo eso es mentira. No, pero ahora la justificación es, si hubo un fracaso, fueron de los organismos de inteligencia, es lo que están diciendo ahora. No, pues no se vale. Es un informe muy interesante. Para aquellos que les interese este tema, lo que hace el informe, más allá de las conclusiones, es que condensa toda la información que se ha venido difundiendo de manera aislada, fragmentada, y aquí ya la incorporan en una historia de lo que sucedió con el caso Abarca en Iguala. El tiempo políticamente no podía ser peor para el PRD. Muy interesante, eso también. Hay temas que me gustaría resaltar a mí, temas internacionales importantes que no vienen en el país de la agencia Intelite, sí vienen en primeras planas, pero desde las 7 de la mañana hora local en Reino Unido han iniciado ya las elecciones parlamentarias, unas elecciones muy importantes por el momento que está viviendo la Unión Europea en muchas cuestiones, la migratoria, por supuesto la financiera, la social y muchos otros. El día de hoy está compitiendo David Cameron, el líder del Partido Conservador, contra Ed Miliband, el líder del Partido Laborista. Según las últimas encuestas, antes de abrir las primeras casillas el día de hoy, indican que están prácticamente con un empate técnico, 33% para el Partido Conservador, 33% para el Partido Liberal. Hay en estos momentos 650 asientos en juego del Parlamento. Para llegar a la mayoría se necesitan 326. Al parecer ningún partido va a poder llegar a esta mayoría, tendrán que crear un gobierno de coalición por segunda ocasión consecutiva. Recordar que David Cameron tiene en estos momentos un gobierno de coalición junto con los demócratas liberales, Nick Clegg específicamente, y lo que podría ocurrir es precisamente esto, que se llegue al final del día, que tarden un par de días en dar a conocer quién efectivamente ganó las elecciones. Parecer nadie va a poder llegar a mayoría, y en caso de que gane Nick Clegg, o Ed Miliband, ver si van a hacer un gobierno de coalición, porque los comentarios de los últimos días han ido en el sentido de que no quisieran hacer este tipo de gobierno. Será muy importante que pueda llegar a esta mayoría, sin embargo todo parece indicar que no va a ser. Hay muchos temas, ahorita el tema migratorio está muy intenso, sobre todo el tema de la Unión Europea, la supervivencia de la Unión Europea también. Viendo lo que ocurrió con Escocia hace apenas unos meses con estas votaciones. No, y el tema de Grecia, que también está sobre la mesa, entonces, bueno. Y por otra parte, también rápidamente comentar, el día de ayer se dio un reporte con respecto a militares estadounidenses y las actividades que tuvieron en Colombia entre el 2004 y 2008, actividades en las cuales anuncian que cometieron abusos sexuales en contra de 53 niñas colombianas, grabaron los videos, los vendieron y los estuvieron distribuyendo. Esto es un tema que apenas está empezando, el gobierno colombiano va a pedir que se investigue. Y por otra parte, esto se liga a una información que se publicó el día de ayer por parte de la agencia CBS, en la cual afirma que de la agencia
agencia fronteriza, que la agencia fronteriza norteamericana es la agencia de seguridad que más abusos sexuales comete contra niños. Hay inclusive una demanda en Arizona contra un abuso de una niña de 5 años por parte de un agente migratorio. Este es un tema que seguramente también tanto en México, Centroamérica y en Estados Unidos se estará dando mucho más en los próximos días. Y ya meses. dentro del PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelice, 38% de los impactos es esta declaración de ayer del secretario de Hacienda, donde dice que la violencia en Jalisco como la violencia en México lo que hace es inhibir las inversiones. Dice que por eso mismo las acciones de la lucha anticrimen pretenden generar certidumbre para que puedan venir las inversiones a México. Hay que decir que el volumen de inversiones en México en los últimos 2 años no ha tenido paralelo en la historia de este país. Prácticamente el año pasado casi se duplicó del promedio de inversión extranjera directa que se había dado en este país, pero lo que está diciendo el secretario de Hacienda es que sí se requiere certidumbre, se requiere una estrategia directa contra los criminales para que los inversionistas no pierdan la confianza y sigan trayendo sus inversiones a México. 20% de los impactos. También habló el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y dijo, sí, se crece, pero se crece lento. Y esta es una turbulencia transitoria. Transitoria, no dice por cuánto, pero ya sabemos que será este año y muy probablemente varios meses del 2016, aunque todas las expectativas de crecimiento para el 2016 en este momento son positivas, son mucho más alentadoras que las tasas de crecimiento de los 2 primeros años de gobierno. 13% de los impactos. Ayer la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, da un golpe de timón en su gobierno y le pide la renuncia a todo su gabinete. Ella dice que lo va a estar estudiando durante 72 horas para saber a quién ratifica y a quién le acepta la renuncia. Esto es lo que sucede cuando se tiene una crisis profunda y se tiene que recuperar el mando. De todas las notas internacionales, me parece que que sí se refleja en el PAI informativo, me parece que es interesante. O sea, yo no sé, pero hay muchísima información internacional y la que sale es esa. Está muy bien. Esto es para superar la crisis en la que vive. Sí. Ella adjudica, dice que son múltiples factores, sí, no dice nada en especial, adjudica al manejo del gobierno en 2 crisis naturales. Una fueron las lluvias en Atacama, que fueron las peores lluvias en 80 años, y la otra fue todo el rescate, emergencia, evacuación por la erupción del volcán Calbuco. Esto se dio ya en las últimas semanas. Por supuesto que también hay que incorporar algo que no menciona, que son las acusaciones de conflicto de interés y de corrupción de su hijo. Bueno, ella, Michelle Bachelet, tiene un nivel de desaprobación de 64%. Su nivel de aprobación para una de los líderes latinoamericanos que fue mejor vice-reelecto es de 26%. Es una terrible crisis de gobierno la que tiene Michelle Bachelet. Por otra parte, quien piensa que no hay crisis es el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, porque con 11% de los impactos está su declaración de ayer donde dice no sobredimensionen el tema de Chilapa. Este gobernador matan un candidato a presidente municipal, nadie quiere ser candidato a presidente municipal porque tienen miedo que los maten, hay secuestros, hay asesinatos. Ayer hubo un enfrentamiento donde se produjeron 5 muertos y el gobernador Ortega dice, no sé por qué lo sobredimensionan, yo no sé cuáles serán sus estándares sobre la violencia en su entorno, pero bueno, me parece que esta es una de las grandes declaraciones desafortunadas no digo del año porque ha habido muchas, no digo de él porque tiene pinceladas maravillosas de las últimas 24 horas. Este es el espacio de las declaraciones desafortunadas. Una nota importantísima que tiene 9% de los impactos, es que ayer ya está, si no firmado, está acordado el aumento salarial al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no es lo mismo que la coordinadora. La coordinadora es una
corriente dentro del sindicato, pero es disidente. Este es el sindicato el que dirigió durante mucho tiempo el Bester Gordillo, el que hoy dirige Juan Díaz. Y logró Juan Díaz un aumento salarial global de 6.2%. Este es un aumento muy importante. El promedio salarial que lograba anualmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que la maestra Gordillo fue muy exitosa durante 10 años porque elevó muchísimo el salario de los maestros, pues todavía le da a Juan Díaz un jalón hacia arriba. Estaba el promedio en 4.02 salarios mínimos, y la negociación de ayer ubica el incremento en 5.19 salarios mínimos. O sea, sube esta negociación ya con el salario integrado, que es directo, prestaciones más bonos, en más de un salario mínimo al día. Importantísimo, por eso tiene el 9% de los impactos. La PGR informa ayer que va a utilizar drones para el caso de Iguala. Yo no entiendo esta información de que vaya a utilizar drones, no hay mayor explicación. Yo me pregunto por qué no los utilizaron antes, en las primeras horas de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, que es donde los drones pudieron haber registrado perfectamente el movimiento, tienen dispositivos térmicos, y no los usaron porque los desmantelaron. Esa es la verdadera razón. Eso, porque creo que es muy importante. Los drones que tiene México, a México le llegaron 2 drones dentro de la iniciativa Mérida, 15 días antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón, que son idénticos a los drones que utilizó la CIA en el trabajo de inteligencia durante el abatimiento de Osama Bin Laden en Pakistán. Es decir, son de altísima tecnología. Cuando arranca este gobierno, el entonces comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, que no entendía de drones, no nada más los paró y los metió en el hangar, o los metió en una bodega, o no sé dónde los metió, y despidió, porque costaban mucho, a los técnicos que habían sido entrenados durante 3 años no nada más para manejarlo, que esa es una parte, para decodificar la información de los drones. Por esta razón, durante la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, tuvieron que pedir la asistencia de la CIA, que envió drones, y por eso hubo alguaciles de Estados Unidos en México, porque son los que leen la información de los drones. No había capacidad técnica porque despidieron a los que sabían, a los mexicanos que sabían, y los tenían parados. ¿Por qué? Aquí está la otra pregunta, y lo hemos planteado desde ayer. ¿Por qué no utilizaron a los drones en la operación Jalisco? No se sabe. No se sabe. Lo que sí es que parte del desmantelamiento que se hizo en todo lo que fue la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante los primeros 10 meses del año, estamos viviendo las consecuencias. No estamos hablando de drones como los que ven ustedes en las Hay 2 tipos de drones. Exacto. Drones que están artillados, y drones que son para inteligencia. Los que tiene el gobierno mexicano son de inteligencia. El presidente Felipe Calderón le pidió a Estados Unidos drones artillados, y dijeron no, porque también Estados Unidos tiene una serie de estándares en las cuales dice que qué países sí les vamos a dar armamento militar ofensivo, y a qué país le damos armamento de tipo defensivo o de inteligencia. O sea, nomás se trafican, los ofensivos se trafican nada más, pero no se dan formalmente. El último tema, 4% de los impactos, el Congreso de la Unión, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló ayer la reforma sobre la disciplina financiera. También es muy importante señalar que ayer la Comisión Permanente del Congreso inició sus sesiones con 1 minuto de silencio por los militares caídos el viernes pasado. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respaldó totalmente la acción anticrimen del gobierno federal. Resalto el minuto de silencio del Congreso de la Unión, porque hasta este momento ninguna ONG ha dicho nada sobre los militares muertos. Esto es imperdonable para las ONGs. Esto hay que decirlo, hay que subrayarlo, hay que criticarlo, y hay que denunciar su parcialidad. Esto no puede ser que una ONG dedicada a la vigilancia de los derechos humanos sea parcial. Y en general la sociedad no se ha expresado como uno esperaría y como lo que sucede en otros países. O sea,
gobernadores no han expresado, o sea, otros gobernadores de los otros estados que fueron afectados, la Coparmex, las cámaras, o sea, no ha habido una expresión en una forma contundente. Es imperdonable. Sí. De entrada lo hizo el gobierno federal en diferentes niveles, me parece muy loable, muy importante, más que loable, porque no es para felicitar, muy importante en términos de Estado que lo haga el Congreso de la Unión. Me llama mucho la atención que la sociedad la sociedad civil que le llaman, muchas de ellas financiadas por el gobierno, estén totalmente aisladas de esto. Y aun cuando ha habido asesinatos de 15 policías federales, o sea, asesinatos, nunca sale. Imperdonable no hay una el expresión. silencio de las ONGs. Pues eso es lo que tiene el día de hoy el país de la agencia Intélite y las primeras planas internacionales y nacionales. Vamos a un corte, no se vaya porque regresamos con mucho más aquí a la mesa del primer café. En mayo, Central cambia de look y a todo volumen, Alejandro Sanz nos revela sus sentimientos. Todas para una y una para todas. 4 guapas, exitosas y poderosas mamás. Moon Power. Mientras más difícil, más le gusta. Eduardo Verástegui nos cuenta que es un hombre de grandes retos. Si quieres saber más de él, descarga nuestra app para iPad donde encontrarás contenido exclusivo. Terremoto en Nepal. El sismo del pasado 25 de abril ha dejado hasta el momento al menos 7.675 muertos, además de 16.390 heridos. El dato útil para comentar en el café. En Proyecto 40 seguimos rompiendo esquemas. Audaz es ser hábil. Es ser atrevido. No tenerle miedo a innovar, a crecer. Tener osadía para manifestarte. Es ser listo, es ser inteligente. Hay una frase que dicen los rusos: el que no asume un riesgo nunca va a beber champán. Ser audaz es atreverse, es ir más allá de lo que todo mundo piensa que es el límite. Proyecto 40, una televisión audaz. La Razón ofrece una experiencia informativa diferente, práctica y a la vez profunda. Información visual y un diseño que ha ganado 46 premios internacionales. Prestigiados columnistas y periodismo serio. Deja de ser el blanco de noticias sin sentido. Una persona bien informada siempre tiene la razón. Es imposible. Nada es imposible. La audacia es fortaleza. Gigantes de la industria. El nacimiento de un gran imperio. Domingo 23 horas. Proyecto 40. A principio de la década de los 80, ante la aparición de una enfermedad que poco tiempo después se conocería como SIDA, el gobierno de los Estados Unidos y los principales medios de comunicación bloquearon cualquier ayuda, cualquier información sobre esta epidemia. En estos años de silencio, murieron y se contagiaron millones de personas. Pero un grupo de hombres homosexuales los enfrentaron y cambiaron la historia. Un corazón normal. Solo por 5 semanas en el Teatro Aldama, funciones de viernes a domingo a partir del 15 de mayo. ¿Cómo estamos hoy en términos de la seguridad? Bueno, Miguel, es que es imposible vivir con el salario mínimo que tenemos actualmente. ¿Hubo enfrentamientos en Iguala? Es tu derecho preguntar y su obligación responder. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo cuestionarán audazmente a los rostros del poder. Lo que tú quieres saber. Aquí todo es personal. Lunes a viernes, de 21 horas. Proyecto 40. Este jueves inician formalmente los trabajos del 10º Foro Económico Mundial para América Latina en Cancún, Quintana Roo.
El presidente Enrique Peña Nieto será el encargado de inaugurar oficialmente el encuentro donde se debatirán y formularán estrategias para el mejoramiento integral de la región. Bajo el lema, avanzando a través de una agenda de renovación, se abordarán 3 temas principales para América Latina. El primero es el fortalecimiento de las instituciones para que puedan responder a las necesidades actuales y las demandas de la sociedad latinoamericana. El segundo, el análisis de la estructura económica de la zona que permita reflexionar sobre las reformas y cambios estructurales que permitan su innovación. Y el tercero, la modernización para el futuro, en donde el uso de la tecnología es fundamental. Como parte de las actividades programadas para hoy y mañana, se esperan reuniones y conferencias en las que participarán presidentes, líderes de opinión y funcionarios de la región. Entre ellos representantes de Colombia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador y Perú. Hasta el momento se tiene prevista la asistencia de 800 personas provenientes de 45 países y 390 organizaciones. El evento, que se realiza cada año en distintas sedes, regresa por tercera ocasión a México. Se realiza en un momento en que la economía de América Latina está en una encrucijada debido a la caída de los precios de los productos básicos y del petróleo, que han afectado las exportaciones de muchas naciones de la región. Debido a esto, la economía latinoamericana creció 1.5% en 2014, la cifra más baja registrada en la última década. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y bueno, esta mañana, para conocer la opinión sobre este foro, tenemos en la línea telefónica a la periodista económico Alicia Salgado. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Bienvenida a la mesa del Primer Café. Alicia, ¿te tenemos ahí? Alicia. Parece que no escuchemos a Alicia. Ahorita ya me escuchas. Ahí está, Alicia. Ahí está. ¿Cómo estás, Alicia? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Me da gusto saludarlos como todas las ocasiones que me invitan a tomar café. Igualmente, Alicia, muchas gracias. Oye, pues platícanos acerca de este Foro Económico Mundial que se va a llevar a cabo precisamente en nuestro país con respecto a las oportunidades que representa para México la estancia y la visita de líderes internacionales tan importantes y, por otra parte, todos los números, las cifras y los temas que se atienden en este foro, Alicia. Pues mira, yo creo que lo más relevante es la capacidad de organización o de exhibición, digamos, que puede tener este foro respecto a un país, porque son foros itinerantes, se realizan una vez al año y van rondando cada uno de los países. Ahora, no todas las economías de América Latina y el Caribe tienen la capacidad de organización de un foro de esta naturaleza. Yo creo que más allá de la presencia de líderes económicos, ahí me parece que vienen 8 jefes de Estado, pero también hay secretarios de toda clase que son los temas básicos del foro, que van a tratar agricultura sustentable, efecto del cambio climático y capacidad de financiamiento de los cambios tecnológicos que se requieren en nuestros países para enfrentarlos, particularmente a luces vistas, no solamente en Chile, en México o en Haití, Jamaica o donde quieras llamarlo, de los efectos que ha tenido, por ejemplo, devastadores terremotos o de huracanes o lluvias. Hay una intención de iniciar la conformación del mercado de bonos carbón para la región. Es algo que está muy retrasado porque ni siquiera existen sistemas de medición de gas efecto invernadero que puedan facilitar la conversión de proyectos a bonos carbón y con esos empezar sistemas de financiamiento adecuado para estos proyectos. Pero vamos, es algo que está pendiente y es parte de lo que se va a tratar en este tipo de foros. El otro tema tiene que ver con el crecimiento de las economías. Por eso asiste en este caso el secretario de Hacienda y Crédito Público. Allá están, estoy segura, el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la secretaria de Turismo, porque
porque los temas también tienen que ver con eso, capacidades económicas para desarrollo de economías y generación de empleo. Se considera que el turismo es una de las actividades anticíclicas más sólidas, y en la medida en que han avanzado los procesos de relación bilateral con los diversos países de América Latina, también se robustecen los flujos intrarregionales y no solamente los internacionales o intercontinentales. Ayer me parece que se firmaron algunos acuerdos interesantes con la Secretaría de Turismo que podrían iniciar algo que tiene que ver mucho con la relación Estados Unidos, o el restablecimiento de la relación cubano-americana y el restablecimiento de los contactos terrestres migratorios a través del sistema de ferries, porque también me parece que va a iniciar un vuelo de JetBlue saliendo de Nueva York y otros de esta naturaleza hacia la isla. Si lo vemos como un efecto, la mayor parte de los norteamericanos que querían viajar a la isla lo estaban haciendo a través de México, o bien volando directamente a Cancún y de Cancún a Cuba, que tenemos una variedad importante de vuelos o de rutas, o de la Ciudad de México o de Monterrey hacia Cancún y luego hacia Cuba, lo que hacía muy lento, digamos, o muy largo el tiempo de llegada. Hoy por hoy esta circunstancia se está tratando de encontrar una solución, y tengo entendido que va a haber una reunión allá justamente como parte de estos multilaterales que facilite el foro para que se pueda integrar un mercado, el que le llaman el mercado del Caribe natural, con flujos de aviación entre las islas y México en la península de Yucatán, o en la parte de Campeche, que también lo quieren integrar hacia allá, así como la zona Maya, por ejemplo. Son ejemplos de rutas empaquetadas. Tú cuando vas a Europa, llegas a España, pero haces una ruta que te pueda llevar a Inglaterra, a Francia, a Holanda y regresas. Y es más o menos lo que se quiere hacer, digamos, el empaquetamiento de rutas interregionales, tanto hacia el Caribe como hacia Centroamérica, como hacia los principales países de América Latina, porque para un chino a veces es lo mismo ir a México que ir a Brasil. Ese es también el tamaño del mercado al que puedes estar recurriendo si haces este tipo de cosas. Oye, Alicia, ahora, están hablando también algunos, he escuchado y he leído sobre el tema de gobernabilidad y el tema de estabilidad y el tema de certidumbre y Estado de Derecho. Y ayer el secretario de Hacienda hablaba de que se está inhibiendo la inversión por el problema de la seguridad y por la falta de certidumbre sobre el Estado de Derecho, al decir o al subrayar la importancia de toda esta acción del gobierno en la lucha anticrimen. ¿Tú percibes que este clima de inseguridad y esta incertidumbre jurídica que ello deviene está haciendo merma ya importante que podamos empezar a notar en los próximos meses o el próximo año? No hay o sea, México no es Marruecos, Ray. Digamos, no es un país frontier, es una economía robusta, es la 10ª economía, es socia de Estados Unidos y tiene un proceso de reformas estructurales que permite abrir inversión tanto nacional como extranjera, particularmente en áreas donde naturalmente no existían y con alto potencial, como la energética, o hay otras áreas que están también ahí abriéndose. Pronto sabremos algo, por ejemplo, de industria aérea. Pero el factor creo que es muy relevante. Ayer hablaba con uno de estos empresarios que vienen de Estados Unidos y 2 de Europa. Hay cerca de 500 empresarios, no líderes ni representantes, son empresarios fuertes, de grupos que lo mismo hacen importación y traslado, por ejemplo, de hormonas, y que están interesados en meterse al tema de investigación clínica en México. Y el estallamiento del helicóptero militar en Jalisco, en las áreas cercanas a Guadalajara, de pronto hizo que los ojos de mucha gente se levantaran, porque decías, bueno, esto no es Afganistán.
Y la verdad esa fue la expresión. Ellos hoy se van hacia Cancún a la reunión del business, ¿no? del World Economic Forum, pero sí tienen así como un elemento importante. México es un país en el que se pagan muchos impuestos. Si tú lo ves, por ejemplo, en las actividades energéticas en las que se va con todo y la apertura, estás hablando de que el régimen fiscal que se impone a los nuevos inversionistas implica impuestos por entre el 85 y el 90% de los recursos que ganan. En consecuencia, este país lo consideran como Tier 2 a pesar de o segundo rango a pesar de la apertura, porque no tiene altas ganancias, lo que supone que hay alta seguridad y certidumbre. Y ellos te manifiestan cosas como cómo le podemos hacer para competir con Pemex si tenemos una relación asimétrica, o cómo podemos seguir haciendo esto si tenemos la incertidumbre de que el narcotráfico puede derribar un avión y que me dicen que no, un helicóptero militar y que me dicen que no se roben un helipuerto en una plataforma. Y bueno, ya sabemos que ocurrió en Yucatán, entonces ¿cómo puedes decirles que no? Y sí es cierto que está pesando, pues está pesando tanto como la circunstancia económica, porque hay muchos países que también están haciendo aperturas de sectores importantes, entonces tienen la disyuntiva y el capital no abunda, aunque hay mucha liquidez, como dicen, no es liquidez, no es capital que vaya a invertir en fierros y ladrillos, es capital que invierte un día y se sale el otro y fondea activos bancarios. Pero en realidad ese es el tema y sí tienes toda la razón. Simplemente hoy van a dar a conocer parte de los indicadores del World Economic Forum para América Latina, y a lo mejor si nos contrastamos con Brasil no nos notamos tanto, porque las diferencias no son sustancialmente grandes en relación a la lucha anticrimen o el problema de narcotráfico, pero nosotros casi siempre nos negamos la realidad, o en México se niega mucho la realidad de que te pareces a Guatemala o a Honduras o a El Salvador o ellos a nosotros, cuando en realidad tenemos todos los efectos del crimen organizado a todo lo que da, porque además colindamos con el mayor consumidor del mundo de las drogas del mundo, y también el país donde se mejora o donde se facilita el mayor tráfico de armas. En consecuencia, sí es un tema que está sobre la mesa, si bien a lo mejor no lo encuentras más que en una mesa en la que se va a tratar el Estado de Derecho, y el tema en general se baja de tono la exhibición de estos temas, y más en el país anfitrión, pero pues la realidad la exhibió. Eso es lo que te puedo comentar, Raimundo. Muchas gracias. Pues Alicia Salgado, como siempre te agradecemos muchísimo que nos acompañes aquí en la mesa del Primer Café, y mañana seguiremos al pendiente de todo lo que ocurra allá en el Foro Económico Mundial en la Riviera Maya. Muchísimas gracias, Alicia, que tengas muy buen día. Muchas gracias y disfruten su cafecito. Ay, gracias. Buen día. Hasta luego. Bye. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos a un corte, no se vaya, regresamos con más aquí a la mesa del Primer Café. Terremoto en Nepal. El mayor sismo en el país asiático ocurrió en 1934. Al menos 10,000 personas murieron en esa ocasión. El dato útil para comentar en el café. En 1917, la Virgen de Fátima apareció por primera vez, llevando una serie de premoniciones que alertaban la extinción del mundo. Dos de aquellas visiones se hicieron valer con la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero existe una tercera que podría significar el juicio final o la salvación del mundo. Es el tema de hoy en el Pulso de la Fe. El tercer secreto de Fátima. Historia audaz y enigmática de la fe católica. Domingo 16:30 horas. Proyecto 40. Soy Alejandro Castro y salvo vidas. Soy Luis García y salvo vidas. Tú también puedes salvar vidas con la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana. Aquí en la Cruz Roja me salvaron la vida. Cruz Roja Mexicana. La Vida es Cine presenta ¿Cómo trajiste? Ya verás.
La muerte vendrá de los cielos. Soy la joya verde que todos desean poseer. Quiero que robes el sagrado Logna. Pero están matando a todos. Debemos escapar. ¡Silencio! Invocaremos al defensor juntos. Universo y fantasía. Entretenimiento audaz. Viernes 22:30 horas. Proyecto 40. Le invito a observar con detalle qué hacen todos estos días los políticos. Red Política. Lunes 21:45 horas. Proyecto 40. En mayo, nuevas tendencias y nuevas secciones en Central. En Equilibrio, Paola Saad revela los beneficios del temazcal. Actualidad. Hillary Clinton, la mujer que no se rinde. Wellness. Prepárate para el verano. Smoothies contra el bloating. En mayo, cambiar de look es Central. Dinámica, ligera y personal. Hey Paul, ¿cómo estás? ¿Qué sucede, amigo? ¿Conseguiste la llave? Sí. Esa es la camioneta Ford modelo 65 de John. Fue realmente fácil robarla. A veces es necesario hacer cosas malas para que alguien sea feliz. Hay mucho por hacer porque cada centímetro de esta camioneta estará personalizado. John no podrá creerlo cuando lo vea. Vamos, hombre, echa un vistazo. Es asombroso. Overhaul, Caleidoscopio, contenido audaz y entretenido. Viernes 17:30 horas. Proyecto 40. Bueno, y esta mañana tenemos en línea telefónica a Vanessa Rubio Márquez, ella es subsecretaria para América Latina y el Caribe, quien nos va a platicar acerca también del Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Cancún, Quintana Roo. Subsecretaria, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por tomar la llamada. Bienvenida a la mesa del primer café. ¿Qué tal? Al contrario, como siempre, muy agradecida con ustedes, Juan Pablo, Ana María y Raimundo. Encantada. Al contrario, ¿nos puede platicar un poco acerca de la agenda que busca México para este Foro Económico Mundial, entendiendo que hay una presencia importante de iniciativa privada, de gobiernos y también una agenda turística y de potenciales que a México le conviene mucho en el sentido también, por ejemplo, de la agricultura, el cambio climático y otras cuestiones? Es correcto. Los temas principales son los temas de reformas. Y además de reformas de los temas justamente de encadenamiento productivo en sectores como el turismo, de encadenamiento productivo en América Latina y el Caribe. Y vamos a tener reuniones desde luego con el presidente del World Economic Forum, con Klaus Schwab. El presidente Peña Nieto estará dando las palabras de bienvenida, también participará en la sesión plenaria. Y México organizó además 3 eventos en el contexto del WEFLA, que creo que son 3 eventos muy importantes. Uno, el de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que es este foro que se ha creado con Guatemala, El Salvador y Honduras, y en el cual también participa Estados Unidos. En particular, la agenda que se va a discutir el día de hoy es la interconexión eléctrica y energética en general en Centroamérica. Otro segundo evento va a ser con Haití, donde va a firmarse un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones. México cada vez con más presencia en este país, que es uno de los que tiene más retos en América Latina y el Caribe, y hemos hecho misiones empresariales y bueno, tratando de fortalecer la presencia mexicana en Haití. Y un tercer evento que tiene que ver, es muy importante porque es el primer evento de oportunidad de inversiones en Cuba, que se realiza aquí en México, que se realiza aquí en Quintana Roo, y se va a dar información sobre la actualización del modelo económico cubano, pero también se van a proponer a los empresarios aquí presentes las oportunidades que implican estas actualizaciones, la nueva ley de inversión extranjera en Cuba. Subsecretaria, este acuerdo para la prosperidad con los países centroamericanos es una réplica, guardando las proporciones, del acuerdo que tiene México ya desde hace varios años del acuerdo para la prosperidad con América del Norte. No, es un acuerdo distinto. Recuerdo bien ese acuerdo, incluso por sus siglas, que le llamaban P4P, Partnership for Prosperity. Esta alianza surgió, Raimundo, de los 3 países de Centroamérica, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras se reunieron entre los 3 con la asistencia técnica del BID. Ellos crearon su propio proyecto basado en los ejes de desarrollo económico, fortalecimiento institucional, mejoramiento de la seguridad
prosperidad y emprendedurismo, y pidieron a países amigos que se incorporaran como socios de la prosperidad del Triángulo Norte, en este caso participando de manera particularmente proactiva México y Estados Unidos, pero hoy también Colombia se incluye en la reunión, y tiene temas como el energético, tiene temas también como el de, pequeñas y medianas empresas, tiene temas como el de infraestructura para una mejor interconectividad en la región centroamericana y en general pues todas aquellas iniciativas que puedan incidir en empleo, en creación de oportunidades y en prosperidad en la región centroamericana. Hace ya bastante tiempo, recuerdo que los presidentes Peña Nieto y Obama hablaron sobre la necesidad de que inyectaran recursos en infraestructura en Centroamérica por razones no únicamente de desarrollo, también por razones de intereses de cada uno de los países que tienen muchas de sus empresas trabajando en la región, sino también por asuntos de seguridad. ¿Esto que se está platicando va en esa dirección? ¿Es algo distinto? ¿Se engloba dentro de la misma estrategia regional? Yo creo que se engloba dentro de una estrategia regional en donde México entiende que la paz y prosperidad de nuestro país pasa por la paz y prosperidad de Centroamérica, en particular de estos 3 países del Triángulo Norte. Como recordarás, Raimundo, el año pasado tuvimos esta coyuntura de un incremento exacerbado de menores migrantes no acompañados que fundamentalmente buscaban reunificación con sus familiares en Estados Unidos. Hemos estado trabajando con los 3 países, digamos, en los temas de coyuntura que implica una mayor coordinación con los consulados, mejor distribución de información, fortalecimiento de los albergues, entre otros, pero también pensamos que era importante desarrollar una agenda de mediano y largo plazo que realmente incida en las causas de la inmigración, y en este sentido fue que los 3 países hicieron esta propuesta de plan que México está apoyando. Y en efecto, México, por ejemplo, con el Fideicomiso Mesoamérica y el Caribe, lleva construidas 8 carreteras en Centroamérica, puentes, y estamos haciendo el mejoramiento de la infraestructura fronteriza, fundamentalmente del lado de Guatemala, en los 8 puentes existentes y 2 más que se van a construir con ese fin. Así es que yo creo que todo se engloba dentro de esta perspectiva de generar paz y prosperidad en Centroamérica, que a su vez también tendrá incidencia en la paz y prosperidad de México. Subsecretaria, buenos días. Buenos días, Ana María. Estos foros también se prestan para reuniones bilaterales. No sé si nos podías comentar algunas de las reuniones importantes que se vaya a llevar a cabo el Gobierno de México con los líderes que están presentes. Sí, es una agenda en general bastante apretada, que es nada más el día de hoy, y es nada más también el día de hoy porque hoy en la noche llega a nuestro país el presidente Santos de Colombia y va a empezar una visita de Estado que va a durar todo el día de mañana. Pero bueno, el presidente Peña Nieto va a tener un encuentro privado con el presidente del World Economic Forum, del Foro Económico, Klaus Schwab, y también tendrá una reunión de trabajo con el presidente Martelly, más allá del evento de la firma del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Pero seguramente al margen habrá encuentros con otros presidentes y también con empresarios que forman la parte pues robusta, digamos, de este foro. Tenemos ya aquí en Quintana Roo más de 430 empresarios y bueno, pues muy activos con la participación. También el presidente estará en el encuentro con los Young Global Leaders, los jóvenes líderes globales en la tarde de hoy. Y bueno, destacaba yo todos estos eventos también que estamos celebrando en el contexto del WEFLA, pero pues que tienen un acento particular. Subsecretaria, le agradecemos muchísimo, como siempre, que nos haya acompañado esta mañana aquí en la mesa del Primer Café, y seguimos al pendiente de lo que ocurre el día de hoy y mañana allá en el Foro Económico Mundial en Quintana Roo. Muchísimas gracias, subsecretaria. Al contrario, la agradecida soy yo. Que tengan buen día. Buen día. Buen día. Vamos con más información, ¿les parece? El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que si bien las acciones del gobierno federal en contra de grupos criminales tienen consecuencias dramáticas y dolorosas, es lo que se necesita para establecer un clima de cumplimiento de la ley y confianza también para los inversionistas.
México sigue siendo atractivo para la inversión extranjera a pesar de la violencia, aseguró el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Este ha sido un año de muy buenas noticias en materia de atracción de inversiones a distintos sectores, incluido la zona de Jalisco. Durante la inauguración de la 25ª Convención de Aseguradores de México, el funcionario reconoció que actos como los vividos en esa zona del occidente nada abonan a la confianza, la seguridad ni a la atracción de inversionistas, pero señaló que las acciones que está llevando a cabo el gobierno federal para el combate de la inseguridad con la intervención del ejército es lo que se necesita hacer para generar un clima de seguridad para el país y de certidumbre para la inversión del extranjero. En este marco, el secretario de Hacienda destacó que otro de los aspectos en los que México muestra avances es en la formalidad y el empleo. Estamos caminando en la dirección correcta, que es vencer el fenómeno de la informalidad para acceder a una economía en la que la mayoría de las mexicanas y mexicanos trabajen en cumplimiento de la ley, cumpliendo con sus obligaciones dentro de la formalidad. Luis Videgaray resaltó que en los últimos 12 meses se tuvo un crecimiento anual del 4.5% de empleos formales, además de un aumento en el número de contribuyentes en el país. Al cierre de 2014 tenemos ya 8 millones más de contribuyentes en el sector formal que los que había al cierre de 2012. Repito, en tan solo 2 años hemos logrado ampliar la base de contribuyentes en más de 8 millones de empresas y personas físicas. Informó que el número de declaraciones de personas físicas aumentó en el mes de abril. El titular de Hacienda precisó que se recibieron 3.181.000 declaraciones, es decir, 20% más que el año anterior. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Muy pragmático los comentarios del secretario. De una forma reconocer, o sea, implícitamente sí está reconociendo el tema o el problema de seguridad, pero también diciendo lo que tienen que decir los mandatarios o los secretarios en una situación como esta, de que se está haciendo para poder tener más seguridad, más inversiones, más desarrollo en el país. Así. No sé si la audiencia está bien juntarlas. Sí. ¿No? Hay una audiencia que es la opinión pública y hay otra audiencia que son los inversionistas. Sí. Yo creo que este es un discurso para inversionistas. Sí. Es generarle la certidumbre a los inversionistas. Creo que no es un discurso afortunado para la opinión pública, porque el secretario de Hacienda no está para decir malas noticias. Sí. Está para ayudar a meter el cielo azul, que es la administración de las expectativas, que es lo que hace un gobierno. Las malas noticias que las den los de las áreas de seguridad. Sí. Ellos son los fusibles para que se quemen, o el propio secretario de Gobernación, pero el secretario de Hacienda no. Por eso no sé si el auditorio, si la audiencia fue la correcta. Pero tienes razón, y yo creo que está bien que haga este tipo de reconocimiento, porque ante las cuales va, dicen, bueno, aquí sí saben qué es lo que está sucediendo y sí están actuando en concordancia. Eso les genera confianza. Sí. A la población que no esté en esta misma lógica de dónde voy a meter mi dólar, porque no sé qué va a pasar. Lo que dicen es que ¿qué es lo que nos está diciendo? Que no viene inversión extranjera, que ya la seguridad es un tema que está afectando todo en el mundo. Tiene diferentes tipos de interpretaciones. Por eso yo lo único que observaría, que no criticaría, es que tienen que dividir perfectamente las audiencias para saber a quién le están transmitiendo cada mensaje. Fue en el World, en este foro, pero que cuando se llevó en Davos, cuando literalmente empujaron al presidente Enrique Peña Nieto a reconocer el problema de inseguridad en el país. Enero del año pasado. Enero del año pasado. Entonces, y eso pues desencadenó todo este esfuerzo en Michoacán y los diferentes operativos. Entonces, esto es lo interesante, es que en estos foros los líderes no pueden llegar a mentir. O sea, no mentir o no reconocer ciertas situaciones. Entonces, pierde valor su palabra. Exactamente. Por la audiencia, ¿no? Sí, o sea, y ahí no, sí es cuestión de que no me hagas esta pregunta, no. Ahí le van a hacer la pregunta obvia a todos los que vayan a conversar, a estas, porque son como conversaciones. Le van a preguntar a México sobre el tema de seguridad. ¿Quién le preguntó sobre el tema de seguridad al presidente Peña Nieto el año pasado en el foro de Davos? Klaus Schwab.
el presidente del Foro Económico Mundial. Ayer estuvo Janet Yellen también con Christine Lagarde en un evento especial en el cual se refería precisamente la presidenta de la Fed a lo que viene con la elevación de las tasas de interés y lo que implica para mercados como México, para mercados emergentes, para mercados latinoamericanos y sobre todo tan ligados a la economía de Estados Unidos. Las dos mujeres más poderosas de las finanzas en el mundo. Nos vamos, Ana María, muchísimas gracias como siempre. Raimundo, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana lo esperamos aquí a las 7 en punto en la mesa del Primer Café. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí estaba también hospedado un líder del cártel del Golfo. Especialmente iban sobre él. Nuestra cifra negra.